Marcel sale de Hacienda, se pierde en la dimensión desconocida. El señor Grau dice que él no va a contestarle a nadie. Entonces nadie tiene nada que decir por los 4 pesos que dejaron en la caja. ¿Qué pasa con Marcel? ¿Quién nos va a dar una explicación de por qué Marcel se fue hace 6 meses y ahora está reapareciendo, po, weón? El señor Moschati. Siempre es interesante ver al señor Moschati. Dijo esto, escuchen. Es verdad que muchas veces se advirtió a Gabriel Boric que su gente y él mismo debían equilibrar las cuentas públicas, que no gastaran la plata del litio, que no gastaran la plata de los fondos soberanos, que no gastaran la plata del Fondo de Estabilización Económica y Social, que no vendieran parte del patrimonio de las Corfo. Pero no hicieron caso y dejaron un país creciendo poco, en materia fiscal desequilibrado y sin plata para enfrentar emergencias. Fueron irresponsables. A ver, recordemos que el gobierno anterior, el del señor Sebastián Piñera, si bien tuvo un montón de problemas, ni más ni menos, una pandemia a nivel mundial y un estallido delictual completo, y tuvo que endeudarse y todo, ese gobierno les dejó plata. Les dejó la glosa republicana, les dejó los fondos de reserva de emergencia, les dejó caja. Entonces, ¿cuál es la excusa? Y yo lo que estoy esperando de parte de la gente de izquierda, más allá de la minuta, de si el Medco, no Medco, ok, el fondo de estabilización es un tema, perfecto. Ellos pueden tener una crítica que puede ser válida o no respecto de eso está bien. Pero a mí lo que me falta de parte de la izquierda, con un poquito de honestidad intelectual, es, ok, ¿y dónde está la plata? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con Marcel? ¿Por qué Marcel se fue 6 meses antes de terminar el gobierno? Quiero entender, ¿por qué Marcel se va 6 meses antes de terminar el gobierno y reaparece ahora dando alguna que otra declaración? ¿Qué está pasando con eso? Y por otro lado, y esto lo voy a hablar obviamente con mi amigo Pierre Chuñil, los diputados de derecha van a presentar alguna moción para, no sé, acusación constitucional, por ejemplo, contra Marcel no se puede, pero contra Grau, por ejemplo, no sé, ¿alguien nos va a dar una explicación de dónde está la plata? Porque también, y esto es para la derecha también, es decir, una cosa es, ya, nos encontramos con esta situación, no hay plata, la gente cagó, tiene que ajustarse el cinturón, perfecto, dame una explicación. Yo quiero que alguien se vaya preso. Alguien tiene que irse preso acá. Alguien tiene que, o por lo menos una acusación constitucional y que no puedan ejercer cargos públicos durante 5 años. Por lo mínimo. Porque la última vez que un güey nos cagó con algo como esto, que fue el señor Pardo con el tema de la luz, no pasó nada. Y el señor Fidel Espinosa con toda la manga de chorros lo salvaron. Porque se puso a llorar. Ay, que si no, no voy a poder dar clase. Entonces... no sé. Bueno, sigamos. Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tanto en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro 300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. El señor Neme, que particularmente no es que a mí me caiga demasiado bien, no le tengo demasiada fe. Creo que toda esta parada que ahora tiene, que prácticamente parece republicano, me parece que es una venta de pomada, porque recordemos que este fue el estallido delictual, prácticamente que los delincuentes eran pobrecitos, pero igualmente dijo esto, ¿eh? Si yo asumo que ellos llegan al gobierno, abren la caja fiscal, no hay plata, que también tendrán que explicar el señor Marcel por qué diablos se fue hace 6 meses a Europa y no es capaz de contestar la pregunta de dónde está la plata. ¿Me Claro. entendís? También me enchucha esa weá. Perdón.
Lo que pasa es que aquí no hay ni uno que se salve, ¿te fijáis? Me encanta cuando dice un garabato, dice, ay, perdón, no me di cuenta. Pero, weón, a ver, yo soy garabatero, po, weón. Está perfecto. Es parte de mi postura como creador de contenido, como comunicador. Parte de mi postura es hablar como si estuviera en mi casa. Y a mí me gusta decir cada tanto un garabato y no tengo problema con eso. Pero no digáis, ay, perdón, se me salió. Weón, mula. Bueno, dicho eso, lo que está diciendo tiene razón. Es lo que yo dije antes. ¿Qué pasa con Marcel? ¿Quién nos va a dar una explicación de por qué Marcel se fue hace 6 meses y ahora está reapareciendo, pues, weón? Quiero entender. O sea, Marcel sale de Hacienda, se pierde en la dimensión desconocida. El señor Grau dice que él no va a contestarle a nadie. Entonces nadie tiene nada que decir por los 4 pesos que dejaron en la caja. Tiene razón la señora Neme. Tiene razón la señora de la esquina. Tiene toda la razón. Por más que sea una vieja histérica, lo que está diciendo tiene sentido, ¿o no? ¿Quién nos va a dar una explicación? Y esto, de nuevo, es un llamado a la derecha. Porque lo que hemos visto en el último tiempo es que la derecha se queja, pero después no hacen las acusaciones constitucionales que hay que hacer. Haz que me faltan los votos, no me importa, hazla igual. Hazla igual, sienta un precedente. Bueno, hazla igual, yo quiero saber. Ojalá que alguien se vaya preso, pero quiero que alguien me diga algo respecto de este tema. Bueno, hoy en la sección El retrasado del día está el señor Manucheri. Todos recordaremos a Manucheri con secciones como ay, ¿cómo puede ser que la primera dama le esté dando comida a otros en el casino? ¿Verdad? Y cosas como esa. Bueno, salió Manucheri y decía esta estupidez, mira. El bencinazo de Kast es un portazo en la cara a los chilenos. Decidió subirle de golpe la bencina, el pan y el costo de la vida a millones de familias. Claro. Por si no te habías dado cuenta, Kast es el dueño del petróleo mundial. Entonces, tú cada vez que le echas benzina a tu auto, es Kast el que define el precio. Entonces, ahora Kast, porque como Kast es malo, porque la derecha es mala, ¿verdad? Y Pinochet, como Kast representa las cosas malas, se le ocurrió que hay que subirle el pan, el transporte y la leche a toda la gente. A toda la gente. Sobre todo los más pobres, porque es de derecha y la derecha es mala. Entonces, bueno, eso es para que más o menos entendamos en qué mundo estamos viviendo. Kast, que es el dueño del petróleo mundial y el que fija el precio, nos subió el combustible a todos, ¿no? Más o menos. Nadie lo votó para esto. Dice que no hay plata para el MEPCO, pero sí hay plata para bajarle los impuestos al 1% más rico. Pero es que ves que este güey es retrasado. Es absolutamente retrasado. Es decir, primero, ¿qué tiene que...? A ver, no hay plata. Digamos, partamos de la premisa de que no hay plata. Si tú mantienes los impuestos a los súper ricos, igual no va a haber plata. O sea, no es un tema de impuestos, es un tema de caja. Los impuestos se pagan a final de año. Las grandes empresas, los súper ricos, pagan impuestos sobre la utilidad. Y la utilidad se pagan a final de año. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso primero. Y segundo, justamente, con los impuestos altos que tenemos, es que no hay plata. No hay plata porque no hay inversión, porque no hay crecimiento económico. La medida de bajar los impuestos, tú puedes estar de acuerdo o no con esa medida. Puede ser más keynesiano, por ejemplo, o más liberal en términos económicos. Podrías argumentar desde ahí. Pero la medida justamente lo que busca es que haya mayor crecimiento y a mediano plazo tener más recursos fiscales. Ahora, esta cuestión de que, pero es que le sube el pan a la gente pobre, pero a los súper ricos, es una estupidez. Solo puede salir de una mente retrasada como de Manucheri, solamente de ahí. Y de Dauno, tal vez. Sigamos. Está provocando a la gente. La cuenta de la guerra que apoya a Kast no la deben pagar los chilenos. Esto me había olvidado. Me olvidé de decirte eso.
no solo Kast es el dueño del petróleo mundial y él fija el precio, o sea, él es el que está subiendo el precio, sino que además la guerra también es de Kast. Es decir, Kast le dijo, oye Donald, ¿sabéis qué? Estoy un poco aburrido, ¿podéis tirarle una bomba a estos huevones de Irán y declararle la guerra? Y el huevón, ya, démosle, una wea así. Es más o menos así, ¿ya? No tengo el dato exacto, pero funciona un poquito de esa manera. Bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? Y acá una explicación más racional, ¿ya? Para que también tengamos un poquito de datos. Este video es de el señor Mati Lorca, del canal del Mati, y que tiene harta data y me parece interesante demostrar. Mira. ¿Quieres saber lo que es el MEPCO? En este video te lo explico. El MEPCO es el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles y es un sistema que sirve para mantener a raya los precios de los combustibles. Y esto se hace a través de ajustes en el impuesto específico. Es decir, el MEPCO no es ningún fondo especial de recursos que se inyecta en el sistema, sino que es el nombre que se le dio a un ajuste de impuestos. Entonces, lo primero que hay que saber es que los precios que tengan los combustibles en Chile no dependen exclusivamente de Chile. ¿Pero cómo? Si Manucheri dijo que Kast le subió el precio del pan a la pobre gente. A ver, espérate, ¿tú me estás diciendo que no fue Kast el que subió deliberadamente el precio del pan en Chile? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Me mintió Manucheri. No lo puedo entender. Depende generalmente de factores externos porque Chile no produce sino que lo importa. Hay tres tipos de referencia de valor de petróleo en el mundo y estos son el petróleo Brent, el WTI y el Dubai Crude. En este caso Chile usa el Brent porque es el más utilizado como referencia a nivel mundial. Y en el contexto que estamos ahora, la oferta de petróleo se ha visto mermada más que nada por los conflictos internacionales recientes. Y el petróleo, al ser más escaso a nivel mundial, en Chile se compra un precio mucho más alto y ese precio al final se termina traspasando a los consumidores finales que somos nosotros. No, espérate, acá hay otra cosa que no entiendo. El Mati me está diciendo que los precios dependen de la oferta y la demanda y no de una ley. No, no lo puedo creer. No, yo creo que esto debe ser una fake news de la ultraderecha. Porque a mí la izquierda siempre me ha dicho que los sueldos hay que subirlos por ley, que los alimentos hay que fijarlos por ley. Entonces, ¿qué tiene que ver la oferta y la demanda acá? No entiendo. Hay algo acá que no me está funcionando bien, Mati. Explícame esta weá. Lo segundo es cómo se calcula el impuesto específico a los combustibles. Hoy en día la tasa es de 6 UTM por metro cúbico y para el diésel es de 1,5 UTM por metro cúbico. Sí, se está poniendo un poco fascista el Mati, me parece. Demasiado dato, demasiada información real y poca empatía. Estoy viendo en el Mati poca empatía y poca dignidad en su argumentación. Me está sonando muy fascista esto, debo decirlo. Dando un promedio de impuesto específico de 384 pesos por litro en la benzina y de 96 pesos por litro en el diésel. Y aquí es donde entra el MEPCO. Como a nivel global el precio del petróleo está disparado y para que en Chile no se sienta esa alza, lo que se hace es bajar el impuesto a los combustibles. Y así se compensa el alza en los precios con una baja de impuestos. Y si el precio del petróleo baja abruptamente, el MEPCO hace que el impuesto suba, haciendo que la disminución de precio no sea tan abrupta y se pueda mantener la recaudación fiscal a través. De hecho, ahora sí en serio, esto es una weá que yo no sabía. Yo pensaba, efectivamente, que era un fondo, que había un fondo de reserva que al subir el precio del petróleo se inyectaba para bajarlo un poco de forma artificial, por decir algo. Y lo que nos está explicando el Mati con muy buenas informaciones, no, pues en el fondo es el ajuste del impuesto específico. Esto yo no lo sabía, creo que la mayoría de la gente no sabía esto. Y es muy interesante porque este argumento de hay que bajar el impuesto específico, bueno, pero entonces es el MEPCO. O sea, tampoco tiene mucho sentido bajar el impuesto específico en este contexto. De nuevo, como dije al principio, ¿se podría eliminar el impuesto específico? Sí, pero ¿cómo pagáis el resto de... O sea, ¿cómo pagáis los gastos del Estado si no reduces gasto primero? Ese impuesto. Básicamente eso es el MEPCO. El problema con esto es que si el precio del combustible se mantiene permanentemente alto, el Estado lo que tiene que hacer es mantener siempre el impuesto específico bajo, porque con eso se compensa el alza y así los precios no se disparan, lo que tiene como consecuencia que se recauden menos impuestos. Ahora, ¿qué pasa si el método MEPCO se elimina? Lo primero es que sin un mecanismo estabilizador el precio de los combustibles sería las nubes, el impuesto específico se mantendría fijo y los precios para nosotros serían mucho más altos. Y lo segundo es que los combustibles al ser más caros aumentarían los costos por transporte y finalmente subiría la inflación. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Cómo se puede dejar de perder todos esos ingresos fiscales para cubrir lo que son los gastos sociales sin tener que eliminar el MEPCO? ¿Se dan cuenta por qué era tan importante que en el gobierno del expresidente Boric se cuidaran los recursos? Porque... Tiene toda razón. Hoy estaba escuchando el argumento, por ejemplo, de Retic.
El señor Rettig tiene la teoría de que el gobierno de Boric tenía peores condiciones iniciales que el de Kast, y aún así, el gobierno de Boric, porque como los zurdos son tan buenos y están a favor de las cosas buenas, entonces, aún así, no hizo ajuste. Entonces, el gobierno de Kast es malo porque teniendo condiciones iniciales no tan malas como las de Boric, entonces es malo porque está ajustando. Señor Rettig, justamente, como Boric no fue capaz de hacer ajuste, es que ahora hay que hacerlo. Ese es el problema, que cuando Boric tenía la situación que tenía, tendría que haber ajustado. Porque veníamos de un periodo de gasto tremendo por el tema de la pandemia y de los cierres y del estallido social también un poco, delictual, perdón. Voy a poner 20 lucas en la pecera. Del estallido delictual. Entonces, en ese momento es donde había que ajustar. Y el gobierno no lo hizo. De hecho, tanto es así que se echaron toda la plata y no dejaron caja, gastaron todo. Y también robaron bastante. De nuevo, yo quiero ver que alguien se vaya preso. Entonces, justamente el problema de cómo Boric no ajustó, ahora hay que ajustar. Es parecido, no tan grave, a lo que le pasó a Argentina. 20 años de gastar plata hacen que llegue un hueón como Milei y tiene que ajustar. Al principio hay que ajustar, y es así. Y alguien me decía en el chat, oye, ¿cómo vamos a defender esta subida? Es que no hay nada que defender. ¿Sí? La subida no viene de este gobierno. El gobierno no está subiendo nada. No es Kast el que está subiendo los precios de algo. Como dije irónicamente, Kast no es dueño del petróleo. No es Kast el que te está subiendo el precio de absolutamente nada. Entonces, esto de que los zurdos le intenten echar la culpa al nuevo gobierno que salió electo con el discurso de hacer un ajuste, por hacer un ajuste, es ridículo. O sea, lo que tenemos que empezar a ver es, ok, nos están culiando. ¿Dónde parte la culiada? En el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque se robaron la plata. ¿Dónde está esa plata y quién se va a ir preso? Eso es lo que tenemos que exigir, creo yo. Y recuerden, NeuroMedLab potencia tu salud, líbido y vigor. No son vitaminas de góndola, son suplementos basados en ciencia.